Hola, buenas tardes. Hoy es viernes, estamos en el Bar Cristal y como siempre vamos a dar las gracias a la propiedad que nos permite en este espacio para que podamos realizar nuestras tertulias, ya que sin ello sería imposible. Hoy tenemos una persona que es singular. Es Gary Durán, una mujer que es una fuerza imparable e imbatible en cultura, en educación y en política, y que hoy nos va a hablar de la romanización, un hecho que nos transforma a los mallorquines, a los baleares, en algo diferente. Ya no somos un pueblo bárbaro que vive en talayots, somos algo muy superior. Asumimos, y además con rapidez, la cultura romana. Bueno, muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado a esta tertulia tan magníficamente dirigida por Didac Polo. Tendríamos que llamarle ya como un mecenas de la cultura, porque, en fin, considero que este tipo de tertulia recupera una tradición que no debería haberse perdido, que es la de hablar, la de comentar sobre distintos temas de los más variados intereses. Así que yo le doy las gracias a Didac por esa iniciativa que tuvo en un momento dado y que a partir de la cual pues bueno, ha conseguido revitalizar este fenómeno, como digo, tan interesante. Voy a intentar hablar de la romanización de Baleares, de la conquista de Baleares. Voy a intentarlo hacer de la manera más clara posible, y voy a ver si consigo, que para mí es muy importante, y es que os surjan preguntas después de haber hablado sobre el tema. Para empezar, os tengo que contar que para analizar la época romana en las Baleares nos encontramos con grandes dificultades, y la primera de ellas es la falta de fuentes que existe para tratar esta época. Nosotros, claro, como descendientes de estos Baleares, como personas que viven en las Baleares, consideramos que la época de la conquista es una época que debió importar a todos los autores romanos. Pero lo cierto es que en todas las guerras, en todas las conquistas, al final quienes escriben de lo que les interesa. Y la realidad es que finalmente no se trata de un tema tan importante para los autores latinos. De hecho, como veremos más adelante, se trata de una cuestión que van a tratar solamente 3 autores, algunos de los cuales van a recoger la tradición del historiador romano Tito Livio, pero que, como digo, estamos hablando de que eso va a ser un hándicap bastante importante, de modo que vamos a tener que apoyarnos para hablar de la conquista romana de las Baleares y de la romanización. Vamos a tener que apoyarnos mucho en la cuestión arqueológica. Y aquí hago un inciso, si me permitís, que también creo que va a ser interesante, digamos, como debate, y es el tema del expolio arqueológico. Dejadme que os cuente que la importancia que tiene para los historiadores de la antigüedad la cuestión del expolio. Cuando se hace un hallazgo arqueológico, y me refiero de objetos, y eso acaba en la casa de una persona o se acaba vendiendo, pero incluso cuando ese objeto
retorna a un museo, si ese objeto no ha sido identificado, o sea, no tiene la identificación del contexto en que fue hallado, se está perdiendo una información importantísima para los historiadores de la historia de la antigüedad, precisamente porque carecemos de fuentes escritas que nos permitan conocer la historia de la antigüedad. De modo que, por ejemplo, una lámpara de aceite, una luminaria, de estas que encontramos en Mallorca, tantísimas, igual en tantísimas casas, si os fijáis, muchas de ellas tienen un sello que lo que está diciendo es la marca del alfarero, el lugar donde fue producido, y eso nos puede dar idea, por ejemplo, de que hubo relaciones comerciales entre el lugar donde se realiza esa luminaria, esa luz de aceite, con las Baleares, pongamos por caso. O si habéis oído hablar de Bócoris. Bócoris, sabéis que fue un núcleo poblacional del que os hablaré luego, que se encuentra situado en la bahía de Pollença, en el puerto de Pollença, que ha dado nombre al Pedret de Bóquer, a Cala Bóquer, y que se conoce su existencia. ¿No se oye bien? Se conoce su existencia y se conoce también la importancia que tuvo como núcleo poblacional, porque un día fueron halladas unas tablillas en las que se hablaba de la Civitas Bocoritana. Es decir, se estaba hablando de que en la Mallorca prerromana existía una Civitas, existía una ciudad anterior a Palma y anterior a Polentia. De no haber sido encontrada esta placa, o si el que se la encontró la hubiera utilizado para cualquier otra cosa, pues no tendríamos ahora mismo conocimiento de esta Civitas. Entonces, por eso os comentaba la importancia de ese respeto que debe tenerse hacia los hallazgos arqueológicos, sobre todo que sean encontrados en su contexto. Entonces partimos de la base, como os digo, del hecho de que contamos con muy pocas fuentes escritas, por un lado, que debemos utilizar los hallazgos arqueológicos para informarnos un poquito más sobre esta cuestión, y nos encontramos además con una tradición historiográfica que se remonta al siglo XIX, que es una tradición absolutamente corrompida, que habla de las Islas Baleares, con un matiz romántico que digamos que nos aleja de lo que es la historiografía real, pero que muchos autores, y estoy segura que muchas personas lo han leído creyendo que esa era la verdad, como el hecho de que los talayots hubieran sido construidos por gigantes, pongamos por caso, u otras cuestiones que estuvieron dentro de la tradición de la historiografía durante mucho tiempo. Bueno, y ahora vamos a hablar del contexto en el que se lleva a cabo la conquista de las Baleares. Es importante, en este caso, este mapa que Didac me ha proporcionado, en el que se puede ver varios puntos. Aquí están las Islas Baleares. Es importante que lo tengáis siempre en cuenta, porque esa va a ser la causa de la conquista de las Baleares. Aquí tenéis Cartago, tenéis Gadir, y aquí tenéis la península itálica, y aquí tendríais Roma. Esto es muy importante porque eso va a ser lo que ocurra aquí, eso es lo que va a causar la conquista de las Baleares y su posición en este lago, digamos, en este lago del Mediterráneo occidental. Resulta que la derrota de los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica había consolidado el señorío de Roma dentro del Mediterráneo occidental, es decir, en toda esta zona. Los cartagineses habían sido expulsados de toda Hispania, es decir, aquí pone Iberia, de sus dominios en Hispania, entre ellos estaba Agadir, y habían sido relegados a África, es decir, particularmente a esta zona que comprendería lo que sería aquí Cartago, lo que sería la actual Túnez, porque también fueron expulsados de la parte de Tingis, y Leptis Magna ya es una ciudad romana. En medio de ese lago, como os decía, se situaban las Islas Baleares.
a Mallorca y Minórica, llamadas así por los romanos, las Gimnesias, llamadas así por los griegos, y luego estaban las Pitiusas, que mantienen el nombre que le dieron los griegos. Es interesante que estas dos islas, la isla Mallorca y Menorca, en un principio no despertaron el interés de los romanos, de modo que no consideraron importante la conquista de estas islas. Por otro lado, Ibiza estaba ligada a Roma ya desde el principio, porque Ibiza sí que tenía otra entidad, pero como isla de influencia púnica, de influencia cartaginesa, sí que tenía una entidad y había sido federada por los romanos. Entonces estamos hablando de un caso de... Pero el hecho es que los éxitos romanos de Hispania a manos de Escipión el africano, del que seguramente habéis oído hablar, culmina con el abandono de Gadir, por parte de los cartagineses, en este caso de Magón, al que seguramente os sonará como fundador de la ciudad de Mahón, que se vio obligado a dirigirse a las Islas Baleares en su intento por ayudar a Aníbal, que, como sabéis, intentó la conquista de Roma atravesando los Alpes con elefantes. Una conquista que finalmente no culminó. Yo diría que no se sabe muy bien por qué. También que en el caso de Busus, una isla de influencia cartaginesa y población mayoritariamente cartaginesa y púnica, una cuestión que, por cierto, y os hago aquí un inciso, se sigue manteniendo en la actualidad entre aquellos que tienen los dos apellidos ibicencos. Se hizo un estudio genético y se comprobó que su carga genética era la misma de los de los pueblos semitas, a diferencia de Mallorca y Menorca, que genéticamente son como cualquier pueblo, tanto de península ibérica como del resto de Europa. No así en el caso de los ibicencos. Por tanto, esa huella genética púnica se ha seguido manteniendo hasta nuestros días. Lo decía porque el hecho de ser una isla pues proclive a los cartagineses hizo que Magón recalara primero en Ibiza para proveerse de víveres y en su caso de hombres, y luego marchase hacia Mallorca. En Mallorca fue recibido a pedradas, porque los mallorquines, y aquí voy a hacer un apunte, quizás esa característica se ha seguido manteniendo, los mallorquines ya se habían dado cuenta de que el bando púnico era el bando perdedor, y por tanto, por si acaso, lo recibieron a pedradas, con lo cual el general Magón Barca lo que hizo fue dirigirse a Mahón, donde los menorquines igual hubieran querido enfrentarse a los cartagineses de la misma manera que los mallorquines, pero porque carecían de fuerzas o por el motivo que fuera, pues no pudieron hacerlo, y de hecho Magón conquista lo que ahora mismo es Mahón, y que en aquel momento sería un gran poblado talayótico, que era el de Trepusó. Bueno, a partir de este momento se va a detectar en las dos Islas Baleares que pasan a influencia itálica. Intercambio en una incipiente moneda romana, se ve en las ánforas que se encuentran, que son más bien de carácter itálico, sobre todo de la parte de la Campania, pero tenemos que decir que a pesar de que entran en esa órbita de influencia itálica, no cambia las características socioeconómicas de los pueblos talayóticos. Eso sí, los indígenas empezaron a enriquecerse por esa influencia del comercio que se había abierto con los pueblos itálicos. Es decir, no hay una influencia política por parte romana, pero sí hay una influencia económica y una influencia cultural y una influencia comercial. De este modo, en el siglo de la batalla de Zama, en el 202, como os decía, nos encontramos con las Baleares viviendo en una situación, digamos, ideal de semi-independencia política, es decir, se llevaban lo mejor de una parte, es decir, eran semi-independientes políticamente hablando, pero se llevaban la parte buena de ser un centro comercial. Bueno, esa situación obviamente no podía durar demasiado tiempo, porque bueno, la isla en cualquier caso era básicamente agropecuaria, se dedicaban los hombres talayóticos a la ganadería, a
a la agricultura. Sin embargo, como decía, el hecho de que se hubieran acabado las guerras púnicas y que aparentemente ese mar occidental pasara a ser más seguro, lo que hace es que lleguen muchos mercaderes itálicos, que son los que luego van a contar en Italia, o sea, en la península itálica, los que van a contar en Roma lo bien que está Mallorca, lo bien que está Menorca, sobre todo lo bien que está Mallorca, que tiene pues cantidad que es una isla feraz, una isla con que puede tener muy buena agricultura. En fin, que van a poner los dientes largos a los romanos. Y van a ser precisamente estos comerciantes itálicos los que van a empujar al Senado romano a que tome la determinación, entre otros motivos, de conquistar las Islas Baleares, aduciendo el hecho de que existían piratas y que esos piratas estaban impidiendo un comercio normal de los itálicos. Y ahí llegamos a la conquista. La conquista se produce en el 123 a.C. por parte de Quinto Cecilio Metelo, llamado después el Baleárico. Era miembro de una familia senatorial, y el causus belli, como se llama, la causa de la guerra, aparentemente va a ser la existencia de piratas. Y volvemos aquí otra vez a la escasez de fuentes. Como por difícil que nos parezca de creer, no es algo tan importante dentro de la historia de Roma, la conquista de las Baleares. Hay muy pocas fuentes que hablen de esta conquista. De hecho, va a haber solo 3 fuentes. La primera de ellas es Estrabón, el geógrafo griego Estrabón, que por lo menos nace, unos 60 años después de la conquista, y que, podemos colegir que en algún momento pudo hablar con contemporáneos de esta conquista, es decir, que sus fuentes pudieran ser más o menos fiables. Pero los otros 2 con los que contamos, uno es Lucio Anneo Floro, que es un autor del siglo II después de Cristo, que va a recoger los testimonios del célebre historiador Tito Livio, y otro es uno que era hispano-romano, que es Paulo Orosio, que escribe en el siglo V después de Cristo, con lo cual podéis imaginaros, el tipo de credibilidad que pudiera tener, aunque es obvio que tanto uno como el otro maneja. En cualquier caso, en todos los autores, los 3 autores, a pesar de que les haya, siglos de diferencia, todos van a hacer mención a la piratería indígena o a la piratería que había en la isla de Mallorca. Lo que pasa es que luego difieren en otras cuestiones. De hecho, la diferencia más grande la encontramos entre Estrabón y Floro. Estrabón habla de los Baleares como gente pacífica, industriosa, gente que trabajaba sus campos, que no se metía con nadie. En cambio, nos encontramos con Floro, que llama a los Baleares homines feros atque silvestres, es decir, hombres fieros y salvajes, que atemorizaban a los navegantes con sus acciones piratas. Tampoco se ponen de acuerdo los autores sobre si esta piratería era autóctona, es decir, si eran los Baleares los que se dedicaban a asaltar las naves de los comerciantes, o bien si eran piratas que venían de fuera y que con o sin el permiso de los talayóticos se asentaban en las distintas calas de la isla y las utilizaban como punto de partida para sus incursiones de pirata. En cualquier caso, es muy difícil pensar que los talayóticos se dedicasen a la piratería, básicamente pensando que estamos hablando de asentamientos dispersos. Todos vosotros conocéis seguramente poblados talayóticos o talayots a lo largo de la isla, y habréis visto que están dispersos por toda la isla. No hay asentamientos urbanos. La población era más bien baja, y eso se ha podido comprobar mediante la arqueología. Se ha podido hacer esa comprobación demográfica. Luego se alejaban en la medida en que podían de los territorios costeros, encontramos dicho talayots en zona costera en pocos lugares, por ejemplo en Sillot, como os comentaré, por la colonia de Sant Jordi, pero no hay muchos talayots costeros, es decir, ya en aquel momento vivían detrás de la roca, como se dice actualmente. Pero fuese como fuese, esas aguas empezaban a ser ambicionadas por el dominio romano, porque, y esto es lo más importante, cogemos el mapa de nuevo,
Estas islas están en medio del camino entre la península itálica e Hispania. Luego era cuestión de tiempo que en algún momento, con causus belli, o sea, con causa de la guerra o sin ella, se decidiese conquistarlas. Solo era cuestión de que en algún momento, porque bueno, en Roma también tenían sus problemas y en estos momentos tenían sus guerras civiles entre los optimates y los populares, es decir, entre los partidarios del poder senatorial y los que intentaban introducir, por los motivos que fueran, algunos derechos en los ciudadanos de Roma, y fueron guerras muy sangrientas que además incluso aplicaron en Hispania con las guerras sertorias. Por tanto, se buscó el momento adecuado y el momento adecuado fue el 123 a.C. Bueno, y ahora hablamos de el desembarco y de la guerra. Os estoy repitiendo continuamente que nos faltan fuentes, que es muy difícil saber exactamente qué es lo que ocurrió, ni exactamente ni aproximadamente. Y aquí, si era importante saber cuál había sido la causa de la guerra, nos encontramos con otra cuestión también muy importante, y es dónde se produce el desembarco de las tropas, dónde tiene lugar la guerra, dónde, no se sabe. No se sabe, no ha habido manera de saberlo. Es más, no se sabe si el desembarco se produce en Menorca o se produce en Mallorca, si primero es en Mallorca y después en Menorca y de Menorca se va a Mallorca. O sea, la ausencia de fuentes hace que esa cuestión se quede simplemente en hipótesis. En ese sentido, podemos decir que obviamente los historiadores locales, tanto mallorquines como menorquines, han defendido que primero se produjo el desembarco en sus propias islas. La historiografía tradicional tendió a pensar que ese desembarco se había producido en Mallorca, fijándose lo que había dicho Estrabón, el geógrafo griego Estrabón, que había dicho que habló de que Metelo fundó las dos ciudades ya mencionadas y se refería a Palma y a Pollentia, que está, como sabéis, situada al lado de Alcudia. Y eso hizo pensar que, dado que fundó allí dos ciudades, obviamente lo primero que conquistó fue Mallorca. Pero hay otros autores que piensan que, dado que fue recibido, como los cartagineses, también a base de piedras, es muy probable que lo que hiciese fue desembarcar primero en Menorca y desde Menorca tomar la isla como base para realizar la conquista de Mallorca. Y eso es una opción que, bueno, no se puede descartar. El concepto de mayor o menor resistencia, perceptible por la dimensión de las islas, no podía ser clave o no. Pero, bueno, cabe pensar que ese fuera el pensamiento que tuviera Cecilio Metelo. Decir, bueno, si en Mallorca me han recibido con piedras, yo pues me voy a la isla de al lado y desde ahí pues ya establezco el teatro de operaciones y desde ahí me lanzo hacia Mallorca. En cualquier caso, como decía, no hay suficiente información ni arqueológica ni escrita para establecer una hipótesis segura. Estaba buscando una cuestión, quizás la he eliminado. Bueno, en cualquier caso, el hecho es que hay resistencia. Hay resistencia por parte de los Baleares. Y el hecho de que haya esa resistencia está basado en algunas noticias que se dan. Por ejemplo, el hecho de que Cecilio Metelo se quedase 2 años en las Baleares. No se sabe si porque no había manera de conquistarlas enteras o si esa resistencia era tan como la que se produce en otros territorios del norte de la península. Y ahí me gustaría mencionar el hecho también quizás el motivo también por el que fue difícil, ya que tengo aquí una persona del norte, el hecho de que fuera tan difícil que se pudiera conquistar determinados territorios, que es un elemento que se da en el caso de los astures, en el caso de los vascones, y se va a dar en el caso de los Baleares, aunque con menos tiempo, y es por cómo era la estructura social o cómo era la estructura de las Islas Baleares. Estamos hablando en primer lugar, de que no había ciudades, salvo este núcleo que os he comentado de Bócoris, del que yo lo he estudiado durante un tiempo
y es difícil saber si era una ciudad o era simplemente un asentamiento de gran importancia, digamos comercial, y que por eso se le dio ese título de Civitas. Pero en cualquier caso, estamos hablando de núcleos separados. Es mucho más fácil conquistar una tierra o conquistar un territorio cuando te diriges a la ciudad más importante, matas al rey de ese territorio o a los dirigentes de ese territorio, o llegas a acuerdos con los dirigentes de esos territorios, y entonces pues bueno, la conquista se produce y ya está. En el caso de las Baleares, en el caso de Mallorca, en el caso de Menorca, pero sobre todo en el caso de Mallorca, el problema era que no había una estructura política. Lo que había era poblados fortificados, poblados talayóticos, y ya está. Entonces había que ir probablemente poblado tras poblado, y todos ellos ofrecían resistencia, y entonces eso quizás fue lo que alargó esa conquista. Floro tiene bastante vinculación con los romanos. Va a hablar de esos violentos piratas que incluso cuando avistaron la flota romana se lanzaron en sus barcas a atacar la flota romana, lo cual es, como digo, absolutamente absurdo, porque los Baleares carecían de los medios como para tener barcos que se fueran a enfrentar con la flota romana. O sea, si habéis visto al menos películas de romanos, habréis visto que es algo totalmente imposible y totalmente inimaginable. Carecían de los medios, y carecían de los medios técnicos y de los medios sociales como para organizarse, para tener la tripulación y lanzarse a ese ataque. Para ese desembarco, si tenemos en cuenta las consideraciones de las que hemos hablado, junto al hecho conocido de que los romanos cuando llegaban a un territorio no desembarcaban con barcas, lo que hacían era poner pie a tierra, es decir, llegaban con sus naves y entonces luego conquistaban el territorio. Entonces es posible, o sea, la zona de Mallorca en la que se dan, digamos, las características que os comentaba, es decir, que pudieran desembarcar a pie plano, y que además existiese algún asentamiento talayótico más o menos cercano, sería la zona, digamos, oriental, porque obviamente occidental, porque obviamente la zona oriental con la Serra de Tramuntana, eso es imposible, es decir, que fuera en el este y sudeste de la isla. Y una zona posible sería la colonia de Sant Jordi, que por cierto tenía asentamientos púnicos, al menos asentamientos comerciales. Entonces es una zona que, bueno, podría ser. En cuanto a la resistencia que se produce por parte de los baleáricos, autores hablan de una gran matanza. ¿Qué número tuvo esa gran matanza? Bueno, es complicado de saber. En primer lugar, podemos colegir que sí, que hubo una matanza. ¿Por qué? Pues porque los romanos, cuando conquistaban un territorio, normalmente intentaban aniquilar a sus enemigos, sobre todo cuando existía el estigma de la piratería. Y luego, por otra parte, hay una cuestión también a tener en cuenta, y es el hecho de que Quinto Cecilio Metelo, se le da el título de baleárico, y además el Senado le permite, o sea, le concede el triunfo, que sabéis que el triunfo era permitir al general entrar en la ciudad de Roma, entrar con el botín, porque sabéis que los generales no podían entrar en la ciudad de Roma, por si acaso les daba por tomarla. Entonces podían entrar los generales vencedores y podían hacerlo llevando el botín, llevando los esclavos, llevando todo aquello que mostraba la campaña que había llevado a cabo. Para que se le concediera el triunfo a un general, tenía que haber matado al menos a 5.000 enemigos. Lo que pasa que creo que fue en el 64 a.C., ya vieron que había generales romanos que inflaban la cifra de muertos artificialmente para que se les concediese el triunfo. Y entonces, a partir de ese momento, se les obligaba a jurar que realmente habían matado a 5.000 enemigos. Era esa procesión en la que seguramente que habréis oído muchísimas veces, que llevaban esa persona al lado que le iba diciendo: recuerda que eres mortal, por si a alguno se le subía el triunfo a la cabeza. En cualquier caso, lo que decimos es que la matanza fuera mayor o menor, la cuestión es que Cecilio Metelo tiene que quedarse durante 2 años en las islas,
reorganiza el sistema isleño, el sistema administrativo. Se dice que fue el que pactó el acuerdo, como os digo, con los bócores, con los de la Civitas Bocoritana, y también el alcance de esa resistencia también lo sabemos, también, como os decía, por el tema de la arqueología, porque se sabe que se han encontrado multitud de... sabéis que los honderos baleares utilizaban distintas piedras, eso es lo que nos comenta precisamente Estrabón, pero también por el hecho de que participan en las armadas púnicas como mercenarios, empiezan a utilizar lo que se llama glandes, que son unos proyectiles de plomo, que esos eran todavía más letales que las piedras. Entonces se han encontrado muchos glandes de plomo en los alrededores de algunos poblados indígenas, lo cual nos indica que efectivamente hubo resistencia por parte de los baleares contra la dominación romana. Y ahora ya para acabar entraríamos en la entrada de las islas en el mundo romano. Sí hubo matanza, pues quizás se produjo cierta despoblación de las islas. En cualquier caso, lo que sí está acreditado es que nos llega un gran contingente de colonos de Hispania, pero romanos, atraídos por las riquezas que podían encontrar en Mallorca, y traen con ellos también el fenómeno urbano, porque, como os había dicho, a excepción de este núcleo de población del que se sabe muy poco, que era Bócoris, no había ciudades en Mallorca ni en Menorca hasta que son fundadas por Roma. Entonces, pues estos colonos van a traer este fenómeno urbano con todo lo que ello implica de administración, también de trazado urbano. Os cuento una anécdota muy rápida, pero creo que es importante porque no se le ha dado mucha notoriedad. Cuando se construye el Hospital de Son Espases, se hace un hallazgo arqueológico que para mí es importantísimo, porque es el momento, digamos, fundacional, el momento en que romanos y talayóticos se encuentran. Es un hallazgo en el cual, que consiste, por un lado, en un poblado talayótico y por otro lado en un campamento romano, en el que se aprecian cómo se construían los campamentos romanos con el cardo, con la decumano, y luego todo hecho a base de cuadraditos, que es la estructura que tienen todas las ciudades romanas de cualquier lugar en los que Roma puso sus pies. Entonces ese podría ser de algún modo como el momento fundacional de la Mallorca romana. En cualquier caso, como os decía, tanto Palma como Pollentia son las primeras ciudades romanas. Nos llegan como 3.000 colonos romanos. Está acreditada la existencia de estos colonos romanos y está acreditada porque se han encontrado abundantes hallazgos de carácter epigráfico, es decir, losas de estas de mármol en las que de pronto, por ejemplo, lápidas funerarias o de otro tipo, pero sobre todo las funerarias son las que nos dan más información. Pronto encuentras el nombre de alguien y entonces resulta que en sus cognomens, es decir, en los nombres que se refieren a su tribu, resulta que se refieren a una tribu X, que se sabe perfectamente que esa tribu X pertenece a la península itálica. Eso nos va a servir también para identificar aquellas personas prominentes que provienen del mundo talayótico, pero que por influencia, que digamos eran los más ricos del lugar, son los que se romanizan más rápido y que para tener nombre romano van a llevar un cognomen de una tribu concreta. Esa tribu concreta es la que nos dice que no son nacidos romanos o que no son de ascendencia romana propiamente dicha, sino que son, indígenas. Para ir acabando, os diré que por supuesto los talayóticos continuaron habitando los talayots, los poblados talayóticos, y de hecho hay poblados talayóticos que incluso en tiempos tardorromanos siguen ocupados por los indígenas, por los talayóticos, y porque la arqueología nos proporciona objetos que nos van diciendo que ese núcleo fue poblado hasta digamos tiempos tardorromanos, o hasta puede ser que en el momento en que cae el Imperio Romano
la gente volviese a esos lugares porque estaban fortificados y entonces pues, utilizasen esas piedras o esas fortificaciones previas para seguir viviendo ahí. Os decía, los romanos hicieron lo de siempre y es a los más ricos del lugar pues atraérselos para que, ya que ellos ejercían cierta influencia sobre el resto de la gente, pues también la ejercieran en cuanto a la romanización, es decir, adoptan la lengua latina, las formas de vestir latinas, las instituciones latinas, el derecho romano, es decir, todo aquello que supone la romanización. Y bueno, para finalizar, deciros que la romanización de Baleares se produce de manera muy rápida. Aquí, como la gente es claramente adaptable, se ve los beneficios de pertenecer a la órbita romana, con lo cual, una vez ya hemos sido conquistados, pues bueno, esa romanización se va a producir de manera muy, muy rápida y aunque, como os digo, se sigue viviendo en los poblados talayóticos, la romanización es rápida de manera que las Baleares dejan de ser importantes para los romanos y dejan de ser importantes, por tanto, para los escritores romanos. Y vuelvo al principio, por ese motivo hay tan pocas fuentes que se refieran a la presencia romana en las Baleares o a la conquista romana de las Baleares y a la romanización de las Baleares. Y con esto finalizo mi disertación y quedo a vuestra disposición para las que queráis hacerlo. Gracias. Felicidades por tu trayectoria tanto política como educativa. Muchas gracias por estar hoy aquí y dedicarnos tu tiempo tan valioso. Y luego te quería preguntar, porque he visto un poco tu currículum y te veo muy apasionada en cuestión de la historia de las Baleares y todo esto, pero también eres un poco política. De hecho, has sido senadora, ahora estás metida en el ayuntamiento también. Entonces, ¿en qué faceta te encuentras tú más cómoda? ¿O cuál igual puedes compaginar las dos? A ver, ¿qué es lo que nos cuentas? Pues si tengo que ser sincera, la historia es mi vocación primera, es lo que me hace feliz y la política es mi devoción. Para mí la política es en cierto modo una obligación de servicio público que he tenido desde que era jovencita, pero a mí lo que me produce felicidad, lo que me emociona, lo que me da alegría es la historia. Y en fin, ante una piedra pierdo los papeles. Bueno, yo voy a ser un poco más crítico y voy a preguntar algo que yo creo que nadie me ha sabido contestar. Y es que, ¿qué ocurría en la otra parte del charco, en la península, cuando los romanos llegaron a Baleares? Parece, y estoy metiendo el tema de Cataluña parece que ellos no tienen nada que contar y sin embargo debían vivir allá, debían tener sus talayots porque en algún sitio vivían, pero son dos historias que no tienen ninguna unión. Yo te pregunto, Baleares ya vivía con sus talayots, en sus talayots, cazaba con piedras, se defendía con las ondas de los que querían entrar en esto, se refugiaban detrás de una roca como siempre hemos hecho, pero en la otra parte, que está tan cerca, ¿qué pasaba? ¿Sabemos algo? A ver, más que lo que pasaba en ese mismo momento ya estaba propiamente conquistado. De hecho, Baleares va a formar parte de la provincia Citerior, es decir, ya estaba romanizada. Pero Baleares tiene una peculiaridad dentro del Mediterráneo que comparte con Córcega y comparte también con Malta.
tanto en Baleares como en Córcega, como en Malta, como en el sur de Francia, se produce una civilización que en nuestro caso probablemente sea, digamos, la menos desarrollada, que es la de las construcciones ciclópeas. Esas construcciones ciclópeas muy similares las encontramos en todas estas islas. Entonces, si debiéramos tener, digamos, durante el mundo antiguo una vinculación, con quien la tendríamos sería con el resto de islas mediterráneas con las que compartimos una cultura común en un momento determinado. Y es cierto que las nuestras son, digamos, nuestros talayots son los más rústicos y los menos elaborados. Cuando uno ve los que hay en Malta, es verdad que Malta está más cerca del mundo oriental porque está más cerca digamos, de la parte púnica, entonces pues tiene relieves, o sea, digamos que son más artísticas, son más propios del arte orientalizante, pero no dejan de ser como, claro, más evolucionadas, y en el caso de Córcega 2/4 de lo mismo, más evolucionadas que las Baleares, pero son comunes a los Baleares. Entonces, esa sería más bien nuestra área de influencia. Nuestra área de influencia luego en el momento en que entramos en el mundo romano, entramos por la romanización en el mundo romano, entonces vamos a tener elementos comunes con los pueblos hispánicos, pero hasta ese momento no se da el caso. Los pueblos hispánicos han sufrido anteriormente, o sea, en primer lugar la presencia de los griegos, la presencia de los fenicios, la lucha primero entre ellos de carácter comercial y luego cuando los romanos entran en la historia, la lucha de los cartagineses contra los romanos. Y mientras tanto tenemos a pueblos ibéricos. En el caso de Cataluña hablamos de pueblos ibéricos y poco más, o sea, algunos muy desarrollados, sobre todo los del sur de Hispania. Ya si nos referimos a Tartesos, ya estamos hablando de algo ya que está a otro nivel, pero que esa es nuestra circunstancia, la circunstancia de las Baleares. Vámonos. Gracias por la conferencia. Tenía curiosidad por el proceso de expansión del derecho. ¿Cuál fue el primer derecho que se concedió a la isla? Si se sabe, si fue un derecho itálico, si fue un derecho latino. ¿Cómo va avanzando esa integración dentro del derecho romano? ¿Sabes? ¿Puedes algo o no? Es curiosidad, ¿eh? No. Bueno, no es sencilla la pregunta. Como os decía, en el caso de la Civitas Bocoritana, es una ciudad federada, que es un estatus que nos da idea de que era un núcleo que tenía importancia y que no se da en otras conquistas. Es decir, cuando Roma conquista otros territorios, no federa a las ciudades. En cambio, en el caso de Bocoris sí lo hace. Luego, obviamente, en el caso de Pollentia y en el caso el caso de Palma, en el caso de Pollentia, doy por hecho que van a tener el mismo estatus que tiene Valentia, que es otra de las ciudades que se van a levantar en época republicana, y que muy probablemente fuera derecho itálico y no romano, porque ese va a ser posterior. Pero en cualquier caso, lo que llama más la atención y de lo que sabemos, porque lo tenemos escrito, en otros casos no lo tenemos, es el caso de Bocoris. ¿Hay parangón en otros sitios de la República, algo similar a esta alianza que establecieron los romanos o no? No sabría contestar yo. Doy por hecho que cuando Roma va conquistando los pueblos itálicos, es probable que en algunos casos federase a las ciudades, sobre todo porque cuando esos itálicos se levantan contra Roma porque quieren tener los mismos derechos que los romanos, tienen que haber pasado por el paso previo. Pero yo no diría que el caso de la Civitas Bocoritana sea singular, pero sí es singular en un territorio
en el que estamos hablando de que lo único que tenemos son talayots y que la ciudad de Bocoris sabemos dónde está, lo sabemos algunos. Por desgracia nunca va a poder ser excavada en su totalidad porque hay demasiadas casas encima, pero bueno, quizás una parte sí que se podría excavar. Yo os animo a que en algún momento que estéis en el puerto de Pollensa intentéis imaginaros, teniendo en cuenta siempre que el mar ha retrocedido. Intentéis imaginaros esa ciudad en la que había tanto, probablemente por lo que he podido estudiar, había griegos, había fenicios, había población indígena, que debía ser protegida tanto por la parte del puerto de Pollensa como por la parte de Cala Boquer, porque claro, por la parte de Cala Boquer les podían atacar por la espalda, y que ese collado que hay desde la finca de Boquer hasta Cala Boquer, que es una especie como de cortado, habría algunas fortificaciones por si entraban por detrás, pero poderse imaginar cómo sería en el 123 me parece absolutamente fascinante. Y os voy a decir, abusando de vuestra paciencia, que hay una noticia de un autor romano que se llamaba Solino, que en un momento dado dice Bócoris, dice el faraón Bócoris, rey de las Baleares. Obviamente no hubo ningún faraón que fuera rey de las Baleares, pero eso nos lleva a toda una tradición, digamos, el faraón Bócoris existió, por cierto, creo que fue de la 13 dinastía, la octava dinastía, perdonadme, pero ahora mismo no tengo en la cabeza, pero en cualquier caso es un faraón cuya existencia está atestiguada en las fuentes, Flavio Josefo y en otras fuentes, y que, claro, lo que nos deja pensando es si hubo escritores que con posterioridad, un escritor romano dijo Solino, o sea, como Solino dijo el faraón Bócoris, rey de las Baleares, es que lo más fácil es pensar que hubiera digamos cierta lucha entre los fenicios, es decir, la tradición púnica y la tradición griega acerca de dónde estaba el origen de las Baleares, o sea, quién era el primero que había llegado, quién era el héroe epónimo, se llama, de las Baleares, quién había sido el primero. Y entonces ahí estaba posiblemente la presencia del nombre de este faraón responda a una tendencia a poner por delante la preeminencia púnica con respecto a la griega. Bueno, y todo eso está pues ahí en el norte de la isla, en un lugar en el que no deparamos, pero que han pervivido ese nombre, ha pervivido a lo largo de los siglos. Y seguimos hablando, como os digo, de Cala Boquer, de Boquer como finca, o sea, como posesión, del Pedret de Boquer. Ha pervivido el recuerdo de este lugar. Sí, sigue presente, es algo realmente llamativo. Algún día, cuando tenga tiempo, acabaré el trabajo sobre Bócoris y espero poderoslo contar. El asentamiento urbano y humano que tenía Palma era el que conocemos actualmente y donde estamos, o como se ha dicho por ahí, estaba más bien por la zona de Ses Salines. Palma estaba donde está Palma, en concreto en la calle Almudaina. Se han encontrado los restos de lo que podía ser el foro. La calle Almudaina es la que está, si os ponéis delante de Cort, la primera a la derecha. Ahí está el arco de la Almudaina, que luego acabáis en la calle Morey. Pues eso, donde es el centro de la ciudad,
donde luego se va a construir, donde estaba luego la mezquita más allá, donde se va a construir después la iglesia de Santa Eulalia. Eso era el meollo de la ciudad romana. Ese era el meollo de la ciudad romana. O sea que lo de la colonia de San Jordi no. Lo que pasa es que existe noticia epigráfica de dos poblaciones más que eran Tucium y Gium, que no se sabe exactamente dónde estaban. Y en cuanto a los castillos roqueros, yo dudo mucho que por cómo trazaban los romanos las vías, tuvieran el menor interés en establecer una calzada romana en esa zona. Lo que has dicho que se encontró debajo de Son Espases, un antiguo campamento, has dicho, romano y un asentamiento talayótico que ha pasado, se ha tapado, se ha dejado, hay vestigios. Hay vestigios, pero cuando se construyó Son Espases se cambiaron de sitio. Es decir, los que podéis ver, porque se pueden ver, no están en el sitio en el que se encontraron. Ahí lo dejo.